Sin duda que todo el mundo quiere que sus redes sociales las vea todo el mundo, se viralice algún contenido, y es importante que tengas en cuenta qué factores son necesarios para que eso ocurra. ¿Qué puedes tú agregar en tus vídeos, en tus contenidos, para que eso crezca, para que lo vea todo el mundo, para que se viralice? En este canal te voy a hablar mucho de eso, y en este vídeo en particular te voy a hablar de un elemento, uno pero muy bueno, para que tus visualizaciones se disparen. Y hoy te voy a hablar de algo que funciona más todavía, que es más efectivo todavía, pero que tienes que usar con cuidado porque puede explotar. Sí, es un ingrediente que puede explotar en tu fórmula, así que úsalo con mucho cuidado, pero es la polémica. Cuando tú entras en la polémica, metes la polémica dentro de tu contenido, seguro que van a empezar a subir las visualizaciones. Tienes que hacerlo de una manera ética para empezar, no crear polémica, crear conflicto de manera artificial, como hacen muchos políticos, por cierto. ¿Por qué? Porque ellos también saben esto. Ellos saben que si ellos polarizan a la sociedad, ellos son los seres de luz y los otros son los malos, ¿no? El lado oscuro del universo. Entonces, obviamente ellos van a decir todo lo malo de esto y todo lo bueno de los seres de luz para que le votes a los seres de luz, que nunca se equivocan, que nunca tienen ningún tipo de error, ni mal pensamiento, ni mal actuar, y entonces así polarizan cada vez más a la sociedad. En tu país seguro que está la sociedad más polarizada que hace 10 años, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque las redes sociales han ayudado a aumentar eso, que ya iban usando antes, pero ahora con las redes sociales lo que han hecho es aumentar esa polarización de una manera realmente peligrosa. Entonces no vamos a hacer eso con nuestra red social. Lo que vamos a hacer es estimular el debate, que no quiere decir poner a pelear a la gente, que es muy diferente. Es, oye, vamos a debatir, vamos a escucharnos, porque de repente el problema de no escucharse es donde radica esa polarización. Y ahí vas a tener muchísimas visualizaciones y aparte vas a aportar un granito de arena en la sociedad que está actualmente un poco dividida, por no decir más cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para introducir esa variable conflicto, polémica dentro de nuestro tema? Tú puedes tener un canal de juegos, un canal de derecho, un canal de ingeniería, un canal de drones, un canal de viajes, un canal de hablar de la familia, etc. Pero eso no impide que tú hables de temas polémicos dentro de tu canal, siempre y cuando lo hagas con el sentido que te estoy diciendo, porque vas a empezar a tener gente a favor y gente en contra. Si yo hablaba de las ballenas y de la biología, etc., pues sí, bueno, la biología hoy en día empieza a ser un tema muy polémico, pero el de, por ejemplo, si yo hablaba de cómo vivían las ballenas del Ártico, posiblemente ahí no hay dos posiciones encontradas, ni mucho menos. Es un tema interesante al que le interese ese tema, formativo, ¿no? Educativo, pero en realidad no es un tema que podamos ponerle la polémica si no le agregamos un ingrediente, por ejemplo, el cambio climático. Ahí ya la cosa cambia, que sí, porque ya sabemos que socialmente hay mucha gente que cree que el cambio climático se está afectando mucho. El clima es cambio. Cambio climático es un poco redundante porque el clima cambia. Otra cosa es que el cambio climático sea excesivo y que traiga temperaturas sumamente extremas y una serie de situaciones que antes no tenían. Pero hay gente que piensa que todo eso es un cuento y que eso no está, vamos a decir, causado por la mano del hombre. Y hay gente que piensa que sí y está de acuerdo con cualquier política que realmente reduzca las emisiones de CO2 y todo lo que es el medio ambiente. Entonces, claro, ahí ya tienes polarización. Entonces, si yo en un vídeo que hablaba de ballenas y que la gente veía un poquito y tal, meto el tema del cambio climático, la cosa va a cambiar, te lo garantizo. Va a empezar a haber más gente que reaccione, ya sea positiva o negativamente, y YouTube lo va a captar, sin duda alguna. YouTube va a ver que la gente ve el vídeo tuyo por más tiempo, que le va a dar dislike si está a favor o en contra de lo que tú digas, o like, va a comentar, uno va a comentar algo y el otro no va a estar a favor o en contra y le va a responder, y el otro va a responder a lo que esté respondiendo, y al final tienes una discusión de 5.000, 10.000 mensajes, y YouTube va a decir, este vídeo hay que viralizarlo. Y ahí va a enseñárselo a todo el mundo que alguna vez en su vida haya visto un vídeo que hable del cambio climático, de las ballenas y de todo eso, porque YouTube lo que quiere es traer gente a tu vídeo. Fíjate cómo un vídeo normal lo hemos convertido en algo mucho más global, ¿no? En muchos sentidos.
qué bueno es hacerlo sin la intención de poner a pelear a la gente, sino que la gente hable, que la gente se comunique, que unos digan, oye, es que yo pienso esto por esto, por esto y por esto, y yo pienso esto por esto y por esto, por esto. Ya cuando empieza, y que tú eres un... y que tú... y empiezan los insultos, allí por supuesto tienes que tener buenos filtros y actuar de moderador para que eso no ocurra. Pero si no hay debate, posiblemente la sociedad cada vez se vaya separando cada vez más, porque el que le gusta un tema, las redes sociales se le enseña más sobre ese tema, y cada vez se va polarizando más en su creencia. Qué bueno si nosotros usamos nuestras redes sociales para precisamente lo contrario, para que la gente escuche a la otra persona y bueno, que haya debate, y si hay algún insulto ya sabemos qué hacer. También te van a insultar a ti, que lo sepan. Eso viene ya en la compra, pero bueno, hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas. ¿Qué temas o qué elementos, qué ingredientes que puedes meter en tu fórmula son los que más efecto traen? Eso quiere decir que son los más polémicos y que, como tú ves, cualquier tema que estés usando ahora puedes agregarlo y eso, como te digo, puede funcionar muy bien, pero puede explotar. Así que con prudencia, con cuidado y con mucha ética. Y aquí quiero hacer un aviso importante, y es que hay muchos temas que, por ser polémicos, la gente que está muy polarizada en ese tema, por lo general piensa que o estás conmigo o estás contra mí. No hay un término medio. Entonces yo voy a decir estos temas, voy a explicar un poco por qué son polémicos, pero sin ningún tipo de posicionamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si yo digo algo y no estoy a favor de tu posición, no me pongas que estoy en contra, por favor. Sencillamente quiero ser lo más aséptico posible y no posicionarme. Pero sé que hay unos temas que si no te posicionas ya estás en contra. No es así, no me voy a posicionar en ninguno de ellos y lo que quiero es que tú digas, oye, ¿puedo hablar de esto en mi canal de YouTube? ¿Será bueno? ¿Cómo lo puedo plantear para que en cierta forma sirva de debate, pero también sirva a que mi red social, mi canal de YouTube, tenga millones de visualizaciones? Y eso lo vamos a ver ahora. El primer tema es la libertad de expresión. ¿Por qué? Se supone que debería haber libertad de expresión, pero ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde yo puedo decirle a una persona lo que pienso sin que la otra persona se sienta ofendida? Entonces siempre hay conflicto por muchos motivos ideológicos. Ahora hay mucho tema sobre la identidad de una persona, qué se siente, qué es, qué no es, y todo eso, si tú entras en internet, verás que es hiperviral. Obviamente no te digo ni que ataques a una forma de pensar, ni que apoyes a otra si no quieres, pero introducir ese tema para que la gente que te sigue converse, no digo pelee, digo converse, eso puede ser bueno a nivel social si lo sabes moderar bien y, de hecho, puede ser un elemento que haga crecer tu red social de una manera importante. De hecho, ahora voy a empezar a analizar canales de YouTube que tienen mucho éxito, de profesionales como tú y como yo, de personas normales, que han tenido un éxito que se sale de lo normal y la mayoría han agregado este elemento de polémica, de discusión, que, bueno, han sabido explotar, entre comillas, si podemos llamar explotar, de una muy buena manera. Otro tema muy polémico es la igualdad de derechos. Yo no voy a explicar mucho aquí porque, como he dicho antes, no me quiero posicionar en nada. Pero hay veces que si no te posicionas, ya te estás posicionando. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo de temas también es sumamente polémico y si lo tratas con mucho respeto por la gente que en cierta forma se ve reflejada en lo que estás hablando, pero también en cada posición, seguramente puede traerte muchas visualizaciones. Otro tema que sin duda es hiperpolémico es el feminismo. ¿Por qué? No es un concepto único. Para unas personas el feminismo es una cosa y para otras personas el feminismo es otra cosa totalmente diferente. Para unas personas es apertura, derechos, etcétera, y para otra persona es desigualdad, moda y política. Entonces eso obviamente te va a traer polémica, mucha polémica. Esto es uno de los temas más incendiarios que puedes tocar, pero si, repito, lo haces con respeto y lo que podemos hacer es poner a conversar a la gente sobre ese tema, pues puedes tener excelentísimos resultados. Pero ojo, es una gota de un ingrediente que puede reaccionar en cadena, así que muchísimo cuidado. Otro tema muy polémico, sumamente polémico, es el cambio climático. ¿A que sí? Porque hay mucha gente, claro, que ve que está cambiando el clima, que hace mucho más calor, que en otros sitios hay unas lluvias que no veían antes y unas temperaturas que no se veían antes,
Pero hay mucha gente que piensa que eso no es causado por el hombre y muchísima gente que piensa que sí, que es causado por el hombre, por la contaminación, por el uso extremo de los vehículos a combustión, etc. Entonces, ahí siempre hay choque. Por cierto, el clima siempre cambia. Hablar de clima que no cambia es realmente imposible. Otra cosa es que los cambios sean cada vez más bruscos, ¿no? Y ahí no estoy tomando posición. Es algo científico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que ven que el cambio es más brusco dicen es por el hombre, hay que dejar de consumir tal tipo de productos, de usar vehículos que consuman combustibles fósiles y tal. Y otras personas que dicen no, la naturaleza es así y hace 100 años también sucedía eso y resulta que no es por el hombre, no estés destruyendo la economía por algo que no es causa el hombre. Entonces ahí tienes conflicto. ¿Cómo puedes gestionar todo esto? Como te decía, si tú estás hablando de un tema e introduces el tema de cambio climático, seguro vas a tener más visualizaciones. Siempre respeto y comunicación entre todos. De gratis seguramente te va a venir gente que está en contra de ti, sencillamente por hablar del tema, ¿no? O porque no te posicionaste en su favor. Como digo, no posicionarse ya es una posición. Entonces, eso te puede traer cierta polémica. Pero bueno, es en realidad el elemento, el condimento que le vas a poner, un poco de picante, ¿no?, a la receta para que pique un poco, pero que guste más. Si te pasas de picante, ya sabes lo que ocurre. Otro tema muy en boga y muy polémico es lo que es o no políticamente correcto. Lo que se puede decir, lo que no se puede decir, quién decide lo que se puede decir y lo que no se puede decir públicamente, por ejemplo, o en una reunión, en una fiesta, pero también en las redes sociales, en televisión, etc. Y eso de por sí ya es polémico, no tanto por eso que estás diciendo que también, sino qué se puede y qué no se puede. ¿Quién se arroga el poder de decidir qué es lo que sí y qué es lo que no? Y ahí es donde hay una polémica importante. Introducir ese elemento dentro de tu tema, dentro de tu red social, puede que traiga, pues eso, empiece a hervir aquello y hasta cierto punto puede darle un toque de gusto a tu comida que podría estar viniendo sosa, pero cuidado, se pasa de picante. Otro tema que es ya de por sí muy polémico porque toca la fibra y toca la esencia de mucha gente es la religión. La religión ha sido motivo de guerras, pero en realidad hay gente que tiene a su religión como un motivo de vida. Entonces hay que intentar, obviamente, siempre respetar cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia, pero que no evite que tú hables de tu religión, si es que tienes alguna o si eres ateo, no lo sé. Pero en cierta forma, entrar en ese tema, tú dices, mejor no me meto. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que nosotros mismos autocensurarnos? Eso no tiene mucho sentido si estoy en mi canal y si lo que quiero es crear un clima donde la gente pueda conversar con respeto y que haya comunicación. Por lo general, nos unen más cosas de las que nos separan. Pero los medios de comunicación, algunos, los políticos, algunos no. Intentan que eso no ocurra porque eso les trae más tráfico, más visualizaciones, más votos y por eso nos mantienen ahí siempre con el agua hirviendo. Tu red social puede servir para bajar esa espuma y que haya comunicación, si lo sabemos hacer bien y si lo hacemos con respeto siempre. Otro tema que es sumamente polémico y la gente tiende a polarizarse muchísimo, no es tan intrínseco del ser humano, pero realmente es muy emocional, es el deporte. Es el fútbol, el baloncesto, el béisbol, etc., donde la gente se identifica emocionalmente mucho con un equipo, con su país, si van a jugar un mundial, por ejemplo, y eso hace que se polarice de inmediato. Yo empiezo a hablar aquí de que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y seguro dentro de 10 segundos ya viene alguien y dice no, el Real Madrid no, es este. ¿Por qué? Porque sí, porque me da la gana, porque ya la emoción hace que lo que es la razón se quede en segundo plano y entonces ya discutimos de el mejor equipo no es el que más gana, sino el que, no sé, y empezamos a cada uno buscar justificación de nuestra posición. Una cosa es ya tener la decisión tomada por la emoción y lo que hacemos es usar la razón para justificar lo que la emoción ya nos ha hecho decidir. Y eso ocurre muchísimo en redes sociales, en política y en cualquier tema de nuestra vida. Otro asunto que puedes agregar, un elemento que puedes agregar y que ya también puede ser explosivo, tienes que tener cierto cuidado, es la política. La política, la ideología como tal,
Igualmente vas a tener gente que de una sola vez va a ser así, ¡pum! Muy poquita gente se te va a quedar en el centro y va a decir, el centro es como una hojilla, es muy afilado y casi que corta, entonces la gente casi siempre tiende a irse a un lado. Hay algunos que están más hacia el centro y pueden a veces saltar de un lado al otro, pero por lo general y cada vez más la gente se va a un extremo. Hablar de política, introducir la política dentro de tu canal, así sea de juegos. Ya hay varios youtubers y en Twitch, etcétera, que han hablado de política y claro, esos son los vídeos más vistos de todos, pero donde hay más hate, le llaman, o sea, más personas que te atacan, que te insultan, etcétera. Pero eso les ha servido para tener un pico de visualizaciones y de gente que te sigue también importante, porque gente se posicionará ya sea en una ideología o en otra, o a tu favor o en contra de lo que has dicho. Y eso va a hacer que la gente sea mucho más fiel, la que te sigue, que antes. Obviamente, la gente que no está en tu equipo o piensa lo que tú piensas va a estar mucho más en contra. Pero hay muchísima gente que vive solamente de eso. Otro tema que es sumamente polémico es los animales, los animalistas, los derechos de los animales. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, está a favor del no maltrato a los animales. Pero claro, comer animales ya es otra cosa y es muy polémico. Entonces, canales de alimentación, de deportes, de salud, de bienestar, de ir a comer a restaurantes, de sitios turísticos, etc. Cuando introduces ese elemento, de repente se te puede disparar esa red social. Con cuidado que te explota, pero puedes usarlo de una manera muy elegante, donde la gente opine, donde la gente converse, donde la gente se comunique, y cuando empiece la espuma a subir y empiece a hervir el agua, inmediatamente apagas para que vuelva a bajar la espuma. Otro tema que es muy polémico y que tiene que ver con la ideología, pero no directamente, es los impuestos. Cuando tú hablas de impuestos, hay una ideología que dice que los impuestos tienen que ser altos para poder invertir luego ese dinero en educación, en sanidad, etc. Y que obviamente los que tienen más tienen que pagar más, pero más cantidad o más porcentaje. Eso ya empieza a ser polémico. El sentido de bajar impuestos para que la gente gaste más y recaudar más para gastar en educación y en sanidad, etc. O sencillamente a los que más ganan, más porcentaje hay que cobrarles y que esos ayuden a la gente que no tiene. Eso parece mentira, pero es muy, muy polémico. Entonces, redes sociales que hablen de temas legales, de actualidad, de noticias, de cosas que nos suceden alrededor, pueden incluir este tipo de temáticas y te apuesto que eso va a empezar a subir, porque habrá gente que esté a favor de que se cobre más impuestos y otra que esté a favor de que se cobren menos impuestos. Sin tú dar tu posición, puedes atraer muchísimo tráfico a tus redes si lo sabes hacer bien, recuérdalo. Entonces, sin querer crear polémica en este vídeo, si quieres y se te ocurren más temas que puedan ser polémicos, déjamelo en los comentarios y lo comentamos entre todos. No metas mucha polémica, sino sencillamente nombra esos temas que tú crees que pueden ser polémicos, sensibles para mucha gente, que con todo el respeto se pueden tratar en redes sociales para incentivar la comunicación, no para separar y polarizar a la sociedad, que ya de eso tenemos bastante. De todas formas, como siempre te digo, YouTube y las redes sociales son un modelo de negocio. Si lo sabes hacer bien y si para ti son importantes para que te ayuden en tu profesión, sea la que sea, para que puedas tener más clientes, más alumnos y más pacientes. Si no lo sabes hacer o si quieres hacerlo mucho más rápido, en la descripción de este vídeo tienes el enlace perfecto para ti. Te lo dejo aquí también.